prestigioso internacionalista. Qué gusto que nos acompañe, Santiago. Buenos días y bienvenido. Quiero iniciar la entrevista preguntándole su lectura de lo que fue la jornada electoral que viviera el día de ayer el pueblo peruano y quién acompañaría a Keiko Fujimori en el balotaje. Bienvenido. Buenos días, Luisa. Para mí siempre es un placer estar en su espacio y también un gran saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, en efecto, el día de ayer se realizaron las elecciones en Perú, en donde encontramos justamente una política bastante fraccionada y que venía ya de una crisis institucional bastante fuerte, en la que en un periodo de 10 años más o menos habían tenido también 10 presidentes u 11, como los quiera ver en sí. En este sentido, llegan 40 partidos a pugnarse tanto por los curules del Senado como por los de la Cámara Baja y 35 aspirantes a presidentes. Dentro de esto, obviamente, destaca a Keiko Fujimori, quien ya es la cuarta vez que quiere postularse para la presidencia y, bueno, no lo ha logrado en las últimas terceras. A López Aliaga, que en algunas encuestas y también hasta este momento los resultados oficiales que están más o menos ya escrutados un 55%, lo ponen como quien acompañaría. No obstante, hay que ver también cómo se va desarrollando, porque Jorge Nieto estaría en tercer lugar. Jorge Nieto fue rector de una universidad y viene de un centro izquierda, de un talante un poco más de izquierda, por así decirlo en sí. ¿Qué es lo interesante también de la jornada del día de ayer? Algo que llamó mucho la atención fue que existió un cambio en el que la distribución justamente de todo el material electoral de Perú ya no lo hacían los militares, como estamos muy acostumbrados a verlos en casi todos nuestros países, ¿no es cierto? Sobre todo en los países andinos, en Colombia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, vemos que tienen justamente el tema de los militares o los institutos en sí, quienes distribuyen todo el material. Pero en Perú fue justamente una empresa privada que ya había tenido fallas la última vez en las últimas elecciones y ahora también se vieron estas fallas. ¿Esto qué causó? Que en muchos recintos electorales no puedan abrirse a tiempo, que también en recintos dentro del extranjero no pudieran abrirse, y por eso es que la máxima autoridad electoral de Perú decide que hoy, 13 de abril, hoy lunes, un día laborable, continúe justamente esta jornada electoral. Entonces, esto es algo que nunca ha pasado también en la historia de las democracias, porque si ustedes se dan cuenta, tú lo que tienes antes de una votación es un silencio electoral, es también un tema de que no sabes los resultados, pero en este momento se está escrutando las actas, entonces ya estás manteniendo resultados oficiales. Por otro lado, los peruanos están haciendo filas de 2 horas para poder llegar de una u otra manera a poder votar y después a sus trabajos. Entonces creo que esto también está de una u otra forma manchando lo que pudo haber sido una gran jornada electoral y tal vez un nuevo comienzo para el Perú. Entonces sí inicia, por así decirlo, bastante manchado. Esto también porque varios de los candidatos se pronunciaron. De hecho, justamente es López Aliaga quien dijo que va a poner una orden penal a la máxima autoridad electoral del Perú por todos estos temas. Bueno, en ese momento parecía, porque los exit polls también hablaron, parecía que él no le acompañaba a Keiko a la segunda vuelta. Habrá que ver qué dice ahora, que en los resultados oficiales está en segundo lugar. Entonces, esta jornada sí se vio un poco manchada, sobre todo por el tema de que no se pudieron abrir varias juntas electorales y, de hecho, continúan hasta el día de hoy. Así es, y esto también dio lugar, como usted bien ha señalado, a que se presentaran suspicacias, dudas, al punto de que en alguna información de prensa internacional recogieron expresiones del candidato Nieto hablando de un fraude electoral en virtud de que los resultados no lo ubicarían, al menos no hasta el momento, en ir hacia una segunda vuelta junto con Keiko Fujimori. Ahora, en una segunda vuelta, recordemos que este sería el cuarto intento de Keiko Fujimori de lograr alzarse con la presidencia del Perú. ¿Qué reales opciones tiene en el escenario de ir con el señor López Aliaga? ¿Cuáles son sus reales posibilidades, habida cuenta de que ambos candidatos son de la derecha?
¿Podría usted darnos su respetable visión y lectura? En efecto, Luisa, ¿qué es lo que vemos hasta el momento? Como sabemos, todo puede cambiar, todavía no existe una tendencia marcada ni unos resultados oficiales, pero lo que vemos hasta el momento es que en efecto, que Keiko está seguro en segunda vuelta, Keiko Fujimori, y López Aliaga sería quien posiblemente le acompañe. De hecho, en los debates presidenciales se vio a Keiko, por así decirlo, coqueteando por una gobernanza con López Aliaga, y de hecho, justamente en el Senado y en el Congreso serían aliados naturales porque ambos coinciden en unas reformas que el Estado necesita, pero justamente conservadoras, nacionalistas y de aperturismo comercial. Entonces, me parece que dentro del Congreso y el Senado, estas son dos fuerzas políticas, Renovación Popular de López Aliaga y Fuerza Popular de Keiko, que van a estar votando juntas, que se van a sentar bastante apegadas, porque como Keiko lo decía en el debate presidencial, que entre ellos dos no deben pelearse. De hecho, le estaba buscando como aliado, porque los verdaderos enemigos se centraban al otro lado, hablando un poco de Roberto Sánchez o de Jorge Nieto, que son un poco más partidarios de las reformas de un Estado más centralmente planificado. Entonces, aquí es lo interesante, porque López Aliaga, por su parte, lo que ha hecho en la campaña sí es alejarse de Keiko Fujimori. Y esto puede ser interesante, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos, y recuerdo justamente que la anterior semana nos hacía una pregunta muy interesante de por qué Perú está tan bien económicamente si tiene un desastre político institucional. Y mucho de esto sí tiene que ver justamente las reformas tan fuertes que hizo Fujimori en su momento. Reformas como, por ejemplo, la independencia total del Banco Central de Perú, que ahora es justo uno de los más fuertes y que en este momento está aprovechando todo este boom de materias primas, específicamente de los minerales, del oro, del cobre, y le tienen a Perú en una posición muy interesante. Entonces, mucha gente atribuye directamente al fujimorismo esta estabilidad económica que tiene Perú, pero otros, los que fueron también afectados por todas estas reformas extremadamente fuertes y por todo el gobierno de mano dura que tuvo Fujimori, también van a tener un sentimiento antifujimorista bastante fuerte. Entonces, creo que López Aliaga también juega con eso y también le recuerda a los peruanos en muchas ocasiones el tema también del partido político de Keiko, en donde también estuvieron metidos en ciertos actos de corrupción. Y acordémonos también que eso es algo que lo que Keiko también lleva esta mochila tan pesada. Primero con el recuerdo, obviamente, de todo el fujimorismo que le ha hecho bien a la economía y que muchos lo recuerdan, pero también a todos los que fueron grandes opositores y fueron afectados por él, pero también por sus propios errores. Entonces, este fue uno de las cuestiones que López Aliaga también se le dijo en los debates, en donde se le acusó que Keiko tuvo la mayoría justamente del Senado, del Congreso, y que no fue capaz de impulsar las reformas que necesitaba el país. Entonces, de presidenta, ¿qué es lo que lo va a hacer en el momento en que ya tuvo la oportunidad de hacerlo como jefa de la bancada mayoritaria justamente de Perú? Entonces, creo que vamos a tener esta pugna bastante interesante porque ideológicamente están muy de acuerdo en muchas cosas. De hecho, Keiko habló de salirse del Pacto de San José, López Aliaga ha sugerido salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos están pugnando o promulgando cárceles de máxima seguridad, están promulgando penas de muerte, están promulgando cadenas perpetuas para poder combatir la delincuencia. Por otro lado, ambos también están promulgando reformas para la reducción del Estado. Entonces, ideológicamente, en temas económicos y políticos, son muy parecidos. Aquí lo que va justamente a pesar es el tema del fujimorismo. Y si López Aliaga se sigue atrayendo este voto antifujimorista, inclusive aunque este voto antifujimorista pueda ser completamente opositorio a sus ideales, podría llevarse la victoria. Por otra parte, Keiko creo que va a tener también que tener cierta cogobernanza o tal vez hablar con otros partidos si quiere obviamente superar a López Aliaga. Mire qué interesante, Santiago. Ahora, eh, todas las personas que uno entrevista a diario, y es una realidad, siempre dan cuenta de los grandes logros que en materia económica tiene nuestro vecino del sur, Perú, y de cómo, a pesar de la inestabilidad política que ha sido la tónica en la última década, la economía no se ha paralizado. Por el contrario,
eh, hay un importante repunte año tras año, sobre todo y particularmente de la inversión extranjera y de cómo otros países y otras grandes potencias y naciones en el mundo ven siempre al Perú como un objetivo de alguna manera seguro en el que pueden llevar sus capitales con todo lo que aquello conlleva a pesar de la inestabilidad política. No obstante, Perú también tiene otros problemas en donde a pesar del crecimiento económico no han podido todavía solucionarse. Y en ese contexto quisiera que usted como investigador y estudioso de estos temas pudiera indicarnos cuáles son esos grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo presidente o gobernante del Perú, sin dejar de lado esa inestabilidad política que ha caracterizado al pueblo peruano, donde ese Congreso o Parlamento ha sido el que ha puesto la tónica y no ha dejado títere con cabeza cuando al momento de fiscalizar actos de corrupción o malos manejos por parte del Poder Ejecutivo se han evidenciado. En efecto, Luisa, como usted bien lo dice, en temas económicos, en temas de inversión, Perú está pasando, de hecho, por un excelente momento. Esto podríamos explicarlo a partir de 4 macrocausas. La primera es que Perú es un gran exportador justamente de minerales y específicamente también dentro de su canasta exportadora están materiales como piedras preciosas, como el oro, como el cobre, como este tipo de cuestiones que han tenido obviamente un grandísimo repunte debido a los conflictos y a la inestabilidad mundial que hemos vivido en los últimos años. Entonces, claramente aquí es donde viene también el segundo factor, que es el factor Donald Trump. Acordémonos que Estados Unidos pasa de ser una hegemonía benevolente que quiere convencer al mundo por medio de la cooperación a convencerlo por medio de la coerción, con todas las tarifas arancelarias, con toda esta cuestión, lo que hizo fue que se disparen los materiales refugio. Y por suerte en este sentido, Perú tiene estos materiales refugio, exporta estos materiales refugio. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Y muchos dicen que la suerte no es otra cosa que la oportunidad y la preparación cuando se juntan. Y esto es creo que lo que le pasó a Perú, porque también durante las reformas que tuvo el Fujimorismo, lo que hizo es que el Banco Central sea completamente independiente. Entonces, que el sol, si bien es cierto, pueda flotar libremente, pero el Banco Central, al tener su independencia, puede comprar o vender dólares para poder, de una u otra manera, no tenerle el sol tan fortalecido, porque cuando empieza a fortalecerse pierde en competitividad, pero que tampoco se devalúe. Entonces ahí tienes una estabilidad macroeconómica en la que la inflación del Perú ha sido del 1, del 2%, pero teniendo buenos niveles de crecimiento. Esto es envidiable para cualquier política macroeconómica del mundo. El tercer factor es China, con la inversión grandísima que sigue haciendo en el Perú. Esto que genera una gran liquidez y obviamente una economía boyante que empieza a tener un círculo virtuoso. Y por otro lado, esto es muy interesante, Bolivia, porque Bolivia, al tener toda esta inestabilidad tan fuerte y los problemas que ha tenido, lo que empezó a hacer Bolivia es buscar un refugio en activos financieros peruanos. Los bolivianos compraban soles como un tesoro, porque obviamente no iban a hacer precios tanto ni de la inflación ni de la devaluación que teniendo el boliviano. Entonces, todos estos factores han hecho que en este momento Perú tenga una estabilidad macroeconómica que sea muy rentable para financistas internacionales, para justamente los mismos negocios peruanos y obviamente también un socio comercial muy importante para las grandes potencias y también para los encadenamientos regionales. Ahora bien, yo creo que el gran desafío de cualquiera que llegue al poder es mantener este sistema, porque de una u otra manera en temas macroeconómicos funciona, pero ¿en dónde es lo que ya no están funcionando? En la gran desigualdad que existe justamente dentro de Perú. Si bien es cierto que existe una economía boyante, pero claramente las necesidades en temas de salud, en temas de educación, en temas básicos, en temas de accesos básicos de la población peruana no se están cumpliendo. Entonces creo que ese va a ser uno de los grandes retos. Si bien Keiko y si bien López Aliaga lo que quieren es también generar ciertos desmantelamientos dentro del Estado, yo creo que va a ser muy importante ver cómo juegan, porque van a tener ambos la mayoría
y por lo menos la mayoría en temas idearios dentro del Congreso y dentro del Senado. Entonces, las reformas que quieran hacer van a poder ser factibles dentro de esta situación. Pero ahí también hay que ver cómo juegan en un posible estallido social, porque acordémonos también que Juntos por el Perú, ahora Nación, el buen partido del gobierno, pueden llegar a ser también un 40% dentro del Senado y dentro del Congreso. Entonces, también creo que van a tener que generar una cogobernanza. Este sería también el segundo gran desafío. Y el tercero, que lo han puesto tanto como Keiko y López de Aliaga como su primordial, yo lo estoy poniendo como en tema de tercero, es la cuestión que nos afecta a todos en América Latina, el crimen transnacional. Sí. Y la seguridad, justamente como ellos quieren atacarlo directamente, es desmantelando un sistema internacional de derechos humanos que nos ha caracterizado como países sudamericanos. Seguramente aquí van a tener muchísimos detractores porque claramente lo que tú estás sacrificando aquí son principios fundacionales humanitarios frente a un problema real. Pero creo que esto es lo que han hecho, es hacerle caso a lo que nos dicen las estadísticas y el Latinbarómetro, porque hace unos 5 años ya se viene hablando de este tema, que el Latinbarómetro cuando hace sus encuestas, la gente dice, a mí no me importa perder instituciones, derechos humanos y democracia si alguien me soluciona los problemas. Entonces, mientras muchos lo veíamos alarmados, creo que lo que están haciendo también algunos políticos es capitalizando esta necesidad de la gente y claramente lo estamos viendo en Perú en este momento. Para finalizar y la del estribo, estimado Santiago, de las dos figuras, de los dos candidatos que entrarían a segunda vuelta, ambos de la misma línea, ambos coinciden con el tema de muchas de sus propuestas y de su visión del país que quieren. ¿Cuál cree usted o cómo se decantará esto en cuanto a la relación con los demás países de la región? Y obviamente de manera primordial con nuestro país, con el Ecuador. Se lo pregunto habida cuenta de lo que está ocurriendo en este momento, y no es un secreto para nadie, si se quiere, fisura en la relación con Colombia, a raíz del tema de la creación de la tasa de seguridad y las implicaciones que aquello ha conllevado en virtud de la falta de compromiso de Colombia de tomar acciones concretas y serias para el cuidado de la frontera con Ecuador. En efecto, Luisa, primera cuestión aquí es importante. A ver, la rencilla que estamos manteniendo en este momento como Colombia, yo creo que hay que ubicarla como es. Es una cuestión situacional, es una cuestión contextual que definitivamente no evidencia las relaciones históricas que mantenemos justamente con Colombia. Y aquí es donde entramos al otro plano, que es la comunidad andina. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de críticos de la comunidad andina, pero hay que entender todo lo que nos da, y es el mecanismo de integración regional más fuerte en el que nosotros tenemos a nivel regional, que ya ha generado instituciones, que beneficia a muchas industrias, que beneficia también estudiantes, genera mesas de trabajo entre diferentes empresarios, o sea, nos da un montón de beneficios que de una u otra manera creo que hay que cuidarlos. Por otra parte, yo creo que Perú, la diplomacia peruana es extremadamente pragmática. Si bien es cierto, por decreto, por ley, el Banco Central es autónomo, yo creo que muchas veces la diplomacia peruana también funciona de esa forma, porque la visión de este tema es del Estado, no es del gobierno. Y eso también creo que es lo que hay que entender, que cuando tú tienes las visiones de política exterior a futuro como Estado, tú no tomas las decisiones coyunturales. Estas son cuestiones que, por ejemplo, podríamos aprender directamente de Perú y que inclusive teniendo estas enormes crisis políticas, el país se sostiene. ¿Por qué? Porque hay instituciones autónomas, independientes, con gente extremadamente capacitada que piensa a largo plazo. Entonces, me parece que las relaciones, independientemente de que estén con Keiko, independientemente de que llegue López Aliaga, las relaciones se mantendrán. Acordemos que después de la guerra con Perú también somos socios estratégicos, con Perú también compartimos frontera, con Perú también Colombia comparte frontera, y pues creo que también el tema que nos agobia a todos, que es el crimen transnacional, que justamente está ubicado dentro de las fronteras, es algo que definitivamente tenemos que luchar entre todos. Y me parece que en esta cuestión está alineado, por ejemplo,
el ideal directo del presidente Noboa con cualquiera de los dos candidatos que pudiesen llegar a la presidencia de Perú. Entonces esperamos que, por ejemplo, con Perú sí se retomen los planes binacionales de desarrollo en pro de la seguridad y en pro justamente de combatir el narcotráfico con cualquiera de estos. Doctor Carranco, quiero agradecerle la deferencia que tiene siempre para con nosotros, para poder hacer un análisis profundo y también de forma objetiva, racional, que es lo que caracteriza a este espacio informativo y a nuestros interlocutores. Le envío un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Luisa. Como le dije, un placer siempre estar con ustedes. Un abrazo grande. Buenos días. El doctor Santiago Carranco haciendo un análisis